Quiero saludarle a todos, también agradecerles por la invitación a este curso. Estamos desde luego en un momento difícil, tanto social, político, económico y desde luego también, digamos, de la parte de la medicina, ¿no? La medicina ahorita está pasando por un momento duro, sobre todo porque, bueno, hemos perdido a muchas personas, muchos médicos conocidos nuestros que han dejado su labor, obviamente, han dejado su vida por seguir ayudando a los pacientes. Y todos en realidad, ¿no? Desde nuestros residentes que también están sacrificando su especialidad para poder ayudarnos en esta gran pandemia, que afortunadamente parece que obviamente poco a poco está disminuyendo. Y también, desde luego, saludarles a ustedes, a los alumnos que son también uno de los más afectados al ya no pues, poder llevar las prácticas, ¿no? Las teorías, etcétera. Bueno, en esta situación se invitó para poder formar parte de ese curso. Estoy muy agradecido por ello, para poder de alguna u otra manera, pues, ¿no? Estar en contacto con ustedes y desde luego poder hablar desde luego de algo de medicina. En esta oportunidad, muchachos, me han encargado el tema de exámenes de laboratorio orientado en la clínica, ¿no? O introducción a la interpretación de los exámenes de laboratorio auxiliares. Lo que hemos tratado de hacer en esta exposición entonces es un poco hablar de cosas preliminares antes del pedir exámenes, ¿no? ¿Para qué se piden los exámenes de auxiliares? Y desde luego también saber con qué objetivo lo hacemos, ¿no? Hay en clínica en general una deficiencia, que ahora vamos a ver justo algunos errores, algunas cosas positivas del tomar exámenes que debemos tener siempre presente. Y en realidad la experiencia que nosotros tenemos ayuda bastante a elucubrar, ¿no? En qué situaciones sí, en qué situaciones no. Y desde luego saber un poco medirnos en este asunto, ¿no? Que es algo, esta parte de aquí que les voy a hablar es bastante práctica, ¿ya? No vamos a hablar tanto de solo la parte teórica, sino también cómo nos enfrentamos a estos exámenes en la práctica médica, en la práctica diaria, ¿no? Que desde luego mi experiencia mayormente es hospitalaria, ¿no? Y que obviamente los hospitales somos los que más estamos en relación con estos exámenes, ¿no? Debido a que todo complejo hospitalario que se precie debe tener una gran cantidad de exámenes para llegar al diagnóstico de situaciones más complejas, ¿no? Y poder de esa manera ayudar al paciente. Bueno, este curso de interpretación de exámenes auxiliares, entonces, ¿no? Ha sido organizado con esa intención, ¿no? O esta clase va a ser una clase simplemente introductoria para poder atisbar algunos puntos importantes de cómo pedir, cuándo pedir y qué pedir. Y después ustedes van a recibir en el transcurso de los días unas clases bastante interesantes, preparadas sobre todo con el objetivo de que conozcan ustedes todos los exámenes auxiliares más importantes de las diferentes especialidades, ¿no? Cada especialidad tiene una batería de exámenes que desde luego es compartido por muchas de ellas, no es exclusivo de una especialidad, y que a veces la interpretación de estos es desconocido por los médicos en general, ¿no? Y por los médicos generales, ¿no? Desde luego que cuando uno se vuelve especialista va teniendo más claridad, más conceptos de ciertos exámenes. Pero acá el objetivo es que ustedes puedan tener una idea general de todos los exámenes más importantes y qué nosotros buscamos al poder realizar cada uno de ellos. Entonces la organización está hecha en base a eso y bueno, los docentes de luego son docentes bastante especializados, doctos y que nos van a ayudar a poder tener una imagen más completa. Bueno, entonces he puesto esta diapositiva diciendo, empezando por lo básico, ¿no? ¿Qué es lo básico, digamos, en la medicina? En lo básico me refiero obviamente al aprendizaje de lo que son las ciencias básicas. Y las ciencias básicas nosotros lo vemos desde muy temprano en la carrera, ¿no? O sea, esta es la primera parte, digamos, de la carrera, ¿no? Y cuando uno empieza de la carrera, entonces a veces tiene estos conceptos y uno no entiende, ¿no? Porque dice, acá me están enseñando bioquímica, me están enseñando anatomía, me están enseñando fisiología y no logramos todavía entender porque a veces nos resulta un poco memorístico.
y nosotros nos falta lo que es vincularlo con el aspecto clínico, ¿no? Sin embargo, estas ciencias básicas nos van a ayudar para conocer sobre todo al cuerpo humano desde la parte molecular, ¿no? Desde la parte anatómica, desde la parte celular y desde la parte molecular, ¿no? Que el cuerpo humano tiene un montón de reacciones, eh, reacciones en cadena, reacciones enzimáticas, reacciones fisiológicas, que obviamente se ponen en funcionamiento para poder realizar las principales funciones que tiene el cuerpo humano, ya sea la relación, la reproducción, la elaboración o consumo de alimento, etc. Entonces, es importante para nosotros poder comprender las ciencias básicas. De este modo, nosotros vamos a entender, obviamente, muchas moléculas que vamos finalmente a seguro pedir en los exámenes auxiliares, en los exámenes de laboratorio, ¿ya? Y estas moléculas, obviamente, tienen una terminología médica, así que es importante de ese lado aprenderlo. Y luego está, desde luego, comprender lo que es la fisiología y la fisiopatología, ¿no? La fisiología, lo que me va a hablar es lo que el cuerpo humano realiza a nivel celular y molecular para cumplir determinadas funciones. Ahora, estas funciones en algún momento pueden estar alteradas. Eso es lo que me va a estudiar la fisiopatología, ¿no? ¿Qué funciones van a estar alteradas? Por ejemplo, la producción de glucosa en el hígado. Por ejemplo, lo que es el manejo de la presión arterial, ¿no? A través del sistema renina-angiotensina, etc. Entonces, solo conociendo cómo funciona el cuerpo humano y cuáles son los elementos que están en este tipo de reacciones, nosotros vamos a poder interpretar dónde vamos a ocasionar algún cambio, quizás con los fármacos, o en todo caso, cómo podemos medir los niveles de ciertas moléculas que nos ayudan a predecir, ¿ya? Porque los exámenes auxiliares, al fin y al cabo, medir estas moléculas nos van a ayudar a predecir qué está sucediendo mal en el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el problema que está ocasionándose en el cuerpo humano? Tal vez alguna molécula está siendo acumulada de manera excesiva, ¿no? Una molécula, por ejemplo, doctor, se está subiendo en los valores. ¿Por qué? Porque la vía fisiológica está alterada a este nivel, por lo tanto, se empieza a acumular esa sustancia nociva. Entonces, esa es una manera, digamos, de interpretar lo que es el examen auxiliar. Y para eso, para llegar a ese punto, obviamente nosotros necesitamos de mucho conocimiento, ¿sí? Este esquema que les he mostrado aquí, por ejemplo, que vemos acá, es el esquema de la generación de lo que es la miastenia gravis, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder tratar una enfermedad como la miastenia, ¿no? Si no conocemos cómo se origina y cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. Eso es algo básico primero, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a comprender, a diagnosticar si nosotros no conocemos cómo es la enfermedad? Y para eso nosotros necesitamos de las ciencias básicas, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, nos muestra de que la miastenia es generada por una alteración a nivel de los receptores, a nivel de los receptores postsinápticos de la neurona, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una alteración, mira acá que viene, no sé si todos me están siguiendo, acá están las inmunoglobulinas producidas de manera anómala en el timo, y estas inmunoglobulinas se dirigen a los receptores postsinápticos de tipo nicotínicos, ¿no? Estos son los receptores nicotínicos. Y el estar ocupados estos receptores, la acetilcolina viene y pues no va a poder unirse a los receptores y por lo tanto desencadenar lo que es la respuesta, que en este caso es la contracción muscular, ¿ya? Entonces, esta fisiopatología me sirve para mí saber cuál es el origen del defecto en la miastenia gravis, ¿sí? ¿A qué se debe la miastenia? Doctor, se debe a una unión de una inmunoglobulina o anticuerpo frente a los receptores NM. Para esto, obviamente, ¿no? Para nosotros llegar a este concepto, hemos tenido necesariamente que poder saber, estudiar la fisiopatología y desde luego también descubrir, ¿no? Qué moléculas están implicadas en esto, ¿sí? Entonces, si no hubiéramos llegado a esto, nosotros no hubiéramos podido realizar primero por un lado el diagnóstico, porque cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico,
de miastenia gravis, tenemos que, por ejemplo, podemos dosar los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, ¿sí? Entonces, para poder dosarlos, nosotros tenemos que primero haber sabido de que la miastenia funciona de esta manera. Para dar el tratamiento, doctor, el tratamiento son unos fármacos que se conocen como inhibidores de la acetilcolinesterasa. Inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Y cómo doy ese tratamiento? Pues obviamente a través de que yo sé que el problema aquí es que la acetilcolina no puede ejercer su acción. Por lo tanto, voy a dar un fármaco conocido como inhibidor de la acetilcolinesterasa, cuya función va a ser inhibir esta enzima que destruye a la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para poder ir yo al diagnóstico y al tratamiento de esta enfermedad, necesito conocer cuál es la fisiología y luego la fisiopatología. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque obviamente cuando yo voy a interpretar un examen de laboratorio no me voy a quedar solamente en el valor, ¿no? O sea, eso es lo que obviamente distingue, digamos, a lo que es un médico de alguien que no lo es, ¿no? Porque cuando ustedes estén en la práctica clínica y van a ver que frecuentemente eh, les van a venir, por ejemplo, pacientes, les van a venir familiares, ¿no? Diciéndoles, doctor, hola, por favor ayúdame, mira, acá tengo un resultado, ¿no? De laboratorio. Y te dicen, ¿no? Sé que ha salido elevado esto, ¿no? Ayúdame a interpretarlo. O a veces tú le dices, mira, ¿sabes qué? En realidad no hay mayor problema. Y te dicen, pero si acá está elevado este valor, la creatinina ha salido elevada, o este valor ha salido elevado, el TGO, ¿entienden? Entonces, ver a un paciente o analizar un resultado, pues obviamente es algo que un médico no puede hacer, no debería hacer, ¿no? Entonces, es una parte muy, muy aislada, es una parte muy simple, digamos, de algo más complejo. Entonces, nosotros como médicos, para llegar al conocimiento que tenemos, para llegar planteamiento diagnóstico e incluso tratamiento, nosotros obviamente hacemos más cosas de simplemente ver un examen aislado. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener todo este conocimiento de aquí, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué otros conocimientos acá he puesto importantes? A ver, un ratito. ¿Qué otros conocimientos hemos puesto acá importantes? Acá lo que yo he puesto es lo que son los factores y mecanismos productores de la enfermedad. Igual, ¿no? Igualito, lo que les estoy hablando. No solamente podemos entender la fisiología, las moléculas, la parte fisiopatológica, también tenemos que entender, aparte de eso, de las vías, cómo se genera la enfermedad, ¿ya? Porque cómo se origina la enfermedad, igual nuevamente, me va a permitir conocerla y a partir de ahí solicitar los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la enfermedad? Pues clásicamente nosotros sabemos que hay muchas maneras de producirse. Hay factores desde luego, que pueden ser endógenos en el paciente, ¿no? O factores externos, por ejemplo, factores metabólicos, factores hormonales, ¿no? Factores nerviosos, factores genéticos, que desde luego es un factor endógeno, ¿no? Podemos también sufrir la lesión a partir de agentes químicos, factores mecánicos, ¿no? Traumatismos, agentes biológicos, como pueden ser un parásito, obviamente, puede ser una bacteria, etcétera, ¿no? Factores físicos, factores socioeconómicos e incluso, pues, iatrogénicos, ¿ya? Entonces, estos mecanismos de enfermedad yo tengo que estudiarlos y obviamente preguntarme a la hora de abordar un paciente, ¿por qué el paciente está teniendo algún tipo de alteración? Y estos factores obviamente van a invadir el ecosistema, digamos, del medio, de la célula y obviamente del cuerpo humano. Entonces, me pregunto yo siempre, ¿cómo se produce la enfermedad? ¿Está bien? Entonces, tengo que explicar, ¿no? Tengo que explicar lo que es la enfermedad. Y también me puedo preguntar, ¿qué es lo que está ocasionando un desbalance en el medio interno, o sea, en el cuerpo humano? ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, acá nosotros nos estamos preguntando por qué el paciente está mal, ¿no? Y desde luego que todo eso, todo este examen que yo estoy haciendo, ¿ok?
que lo voy a hacer a través de la anamnesis, desde luego una parte, ¿no? ¿Qué pasa al señor? ¿En qué trabaja? ¿A qué agentes está expuesto? ¿Ha tenido algún problema familiar? ¿Ha tenido algún golpe? ¿Se ha caído? ¿Y qué tipo de sintomatología? Miren cómo tengo que hacer todo este trabajo, digamos, grande, para poder recién luego llegar a solicitar un examen de laboratorio. Ya, esto les digo porque, como les decía, ¿no? Es una visión real, médica, de lo que es el poder abordar un paciente y pedir un examen, ¿sí? Muy diferente de, como te digo, una persona que viene con un resultado, con un papelito impreso y te dice, mira, quiero que acá me investigues, a ver, dime qué tengo, ¿sí? Es algo muy diferente. Y en parte, nosotros quizás estamos un poco a veces colaborando con eso, pero vamos ahora a ver que hay más bien factores externos que nos inducen a veces a poder quizás dejarnos llevar, ¿no? Por ese examen, ¿ya? ¿Qué otra cosa hay que saber? Mira, el ciclo natural de la enfermedad, ¿no? ¿Qué es el ciclo natural de la enfermedad, doctor? El ciclo natural de la enfermedad obviamente es el devenir, el devenir de la enfermedad, ¿ya? Sin la participación o la intervención, como quieren llamarlo, médica, ¿no? Eso llamamos ciclo o evolución natural de la enfermedad. Miren, entonces no me basta, por ejemplo, a mí saber una infección, sino también saber cómo la infección se comporta, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo esperar? O sea, si tú estudias lo que son las enfermedades, si tú estudias las enfermedades, entonces no solamente pues vas a saber diagnosticarlas, sino también tienes que saber cómo se va a comportar, obviamente en un promedio general, cómo se va a comportar este paciente. Ya más o menos me la espero, como se dice. ¿Qué más tengo que saber? Lo que yo siempre les digo a los chicos, complicaciones, ¿no? A veces nos olvidamos, digamos, de las complicaciones, ¿no? ¿Qué complicaciones tiene un ácido isquémico, por ejemplo, ¿no? Aparte del cuadro clínico, hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? Convulsiones. Entonces son cosas que a veces aparecen en el paciente y uno dice, ¿qué está pasando? Pero si tú estudias bien las enfermedades, por eso el estudio acá es básico, tú vas a decir, ah, esto es una complicación, sí podría haber pasado, entonces vamos a actuar según ello. Entonces tienes que tú analizar la enfermedad y obviamente saber qué cosas puedes esperar de esta. Entonces acá miren, les he puesto el gráfico de una infección parasitaria, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de lo que es, por ejemplo, el estrongiloides, ¿no? Desde el punto de entrada en el cuerpo humano, ¿sí? Mira cómo acá yo tengo que saber cómo es la forma infectante de este gusano, que es la larva filariforme, y cómo es la forma diagnóstica, ¿sí? Que es la larva rhabditoide. Entonces, mira que este conocimiento me sirve para yo saber qué voy a esperar o cómo voy a verlo en el laboratorio, en este caso en un examen de heces, ¿no? Entonces, por eso les vuelvo a repetir, un examen auxiliar no es simplemente un resultado, ¿ya? En realidad es algo que tú conoces porque obviamente has estudiado las enfermedades y mientras más conocimiento tengas, tú vas a poder llegar a solicitar con mejor oportunidad y también vas a poder esperar ese resultado simplemente para poder a partir de ahí ayudar al paciente, ¿ya? Entonces miren cuántas cosas nosotros tenemos que, digamos, tener en el background antes de solicitar un examen auxiliar. Y esto de acá, por qué lo pongo acá? Mira, lo que es las situaciones raras, ¿no? Porque ahora vamos a ver un poquito de lo que es más adelante lo que es la medicina basada en evidencia, ¿no? La medicina basada en evidencia, por ejemplo, ayuda bastante a lo que es el uso de tanto terapéutica como diagnóstico de pruebas, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones, obviamente, ¿no? Como cualquier cosa, nada es perfecto. Entonces, hay situaciones raras de enfermedades, las cuales si tú le aplicas el conocimiento a partir de la estadística, porque la medicina basada en evidencia se basa sobre todo en estadística, ¿no? De pacientes. O sea, no me mira un solo paciente, me mira varios y a partir de eso saca conclusiones estadísticas. Entonces, podemos a veces enfrentarnos a lo que son situaciones raras. Y esas situaciones raras, entonces, ¿cómo nos enteramos que existen? ¿No? ¿Cómo obviamos quizás un resultado
obviamos un tratamiento para poder brindarle a este paciente algo mejor, ¿no? Entonces, las situaciones raras hay en medicina. Por eso nosotros tenemos que también conocerlas, ¿sí? Entonces, la medicina no es tan simple en realidad para poder nosotros generalizar, ¿no?, a todos los pacientes. Cada paciente es un mundo nuevo, ¿ya? Desde luego, o sea, desde luego que las situaciones raras, pues no es obviamente lo más frecuente, ¿no? Pero nosotros tenemos que también tener esto siempre en mente, ¿ya? A pesar de que la mayoría de las situaciones se resuelven, digamos, de manera similar en muchos pacientes, ¿sí? Eso es algo cierto, pero nosotros tenemos que tener siempre presente de que hay una posibilidad de que estemos ante un caso raro, ¿ya? Conocer bien la enfermedad, eso es lo que les está hablando, ¿no? Mira que estamos llegando al tema ya de el conocimiento de una entidad patológica, ¿no? Ya hemos visto lo que es la fisiología, lo que es la fisiopatología, lo que es los ciclos de algunos parásitos, por ejemplo, que tienes que saber. Y ya otra cosa es conocer bien la enfermedad, ¿sí? Entonces, acá desde luego depende en bastante medida de tu especialidad, ¿no? Obviamente nosotros como médicos docentes, pues nos encantaría que todos ustedes sepan de todo, ¿no? Pero eso es algo imposible, ¿no? Ni yo sé de todo, ni nuestros maestros saben todo de todo. Pero entonces, ¿qué es lo más importante acá? Que bueno, que si tú tienes una especialidad, pues trates desde luego de conocer tus patologías más frecuentes, ¿no? Que esto es lo que yo siempre les digo. Todo especialista debe conocer sus patologías más frecuentes. Quizás para el internista esto es más difícil, porque nosotros no tenemos límites, ¿no? O sea que en realidad para nosotros siempre vamos a estar aprendiendo cosas. Pero, por ejemplo, el ginecobstetricia, ¿no? Conocer preeclampsia, manejo de hemorragias, manejo de infecciones, de ruptura prematura de placentas, ¿no? El endocrinólogo, enfermedades de la tiroides, ¿no? Las más importantes, Hashimoto, Graves-Basedow, problemas de la suprarrenal, ¿no? Addison, Cushing, etc. Entonces, este conocimiento, pues, obviamente ya no me estoy refiriendo a un conocimiento de pregrado, ¿no? Digamos, en los libros básicos, sino también poder ahondar en lo que es cada enfermedad desde la especialidad, ¿no? Por ejemplo, lo que les presento aquí a la derecha es simplemente un cuadrito de una guía clínica sobre fibrilación auricular, que obviamente les competiría, digamos, a los cardiólogos, ¿no? También a los internistas. Entonces, acá lo que están haciendo, ¿no? Mira tú cómo clasifica a la fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, paroxística, persistente, persistente de larga duración y permanente, ¿ya? Entonces yo les pregunto, ¿esta clasificación creen que la enfermedad misma se clasifica así? ¿La enfermedad, no? ¿Existe así? No. Esta clasificación es una clasificación obviamente académica, ¿no? Es una clasificación que un grupo de médicos, especialistas, un grupo de investigadores, clasifica a la enfermedad de esta manera. ¿Para qué? Para poder llegar a un mejor abordaje, ¿no? Y tratamiento, ¿sí? Por eso te digo, entonces, tú desde, quizás, te puedo decir, desde la parte de pregrado, ¿no? Desde la parte de ciencias, científica, tú puedes clasificar una enfermedad, ¿no? De manera científica, ¿ya? De manera, digamos, académica, ¿no? Ok, clasifico lo que es una taquicardia paroxística supraventricular, clasifico a lo que es una fibrilación auricular por el tipo de ritmo. Pero ahora, esta clasificación que tú ves acá ya no es una clasificación solamente científica, ¿no? Académica, es una clasificación dirigida, ¿no? Es una clasificación cuyo objetivo ya no es tanto quizás que tú aprendas, ¿no? Eso es algo también bastante importante, lo que yo siempre les digo, ¿no? Cuando tú vas avanzando en la carrera, ya no, o sea, las clasificaciones no son tanto para que sean, digamos, para que tú aprendas, ¿no? Los abordajes, los algoritmos. O sea, ya no interesa, digamos así, que uno aprenda en ese nivel, sino que les interesa a los que hacen estas guías, sino el mayor beneficio para el paciente, ¿no? El mayor beneficio para el paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes avancen van a ver que, por ejemplo, en las clasificaciones ustedes van a ver clasificaciones muy engorrosas, ¿no? Doctor, este score que me están enseñando
o sea, que tiene como 40 ítems. No, no me lo puedo memorizar. Es que no está hecho para que, digamos, tú te lo memorices, ¿no? O sea, no está hecho para que sea fácil necesariamente. Está hecho para que tú puedas aplicarlo y tener una menor, digamos, tasa de errores para el paciente, ¿sí? O sea, que no te confundas tanto con el paciente. Por eso les digo, entonces, a medida que tú vas avanzando, vas a ver que estudiar a la enfermedad, tienes que tú también aprender conceptos que me van a servir en la práctica médica, ya no tanto como parte académica, ¿ok? Entonces, mira que esta parte también es importante. Y esto tú vas a poder aprender a medida que avances en todas las especialidades, ¿sí? Entonces, mira cuántos conceptos, digamos, ya estás, ¿no? Teniendo noción de que debes de aprender para poder conocer una enfermedad adecuadamente y poder, obviamente, pedir exámenes auxiliares. Esto que les he pasado, esto que les estoy presentando, disculpen, son cuadritos que me he prestado de un residente, amigo mío del Hospital Rebagliati, ¿ya? En lo cual ellos hacen sus reuniones, pues obviamente académicas, y organizan lo que es actividades, discusiones de caso clínico, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que les estoy mostrando justamente es el caso, bueno, de un paciente cualquiera, digamos, ¿no? En el cual está ordenado lo que son los síntomas y síntomas, ¿no? Los signos y síntomas del paciente, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una línea temporal, obviamente, del paciente, ¿no? En el cual aparecen acá los primeros síntomas, 6 meses antes del ingreso, ¿no? 3 meses antes del ingreso, ¿no? 2 meses antes del ingreso y así. ¿Sí? Entonces, esta parte temporal, esa es la explicación de los signos y síntomas, ¿no? Esta es de los signos y síntomas del paciente. Ahora, ¿por qué lo puse acá? Porque cuando uno ya tiene el conocimiento que les he dicho, que es prácticamente académico, ¿no? Ahora vamos a hablar del conocimiento del paciente, ¿ya? Este ya no es conocimiento de una enfermedad, digamos, de una vía fisiopatológica, sino del paciente. ¿Y cómo yo tengo ese conocimiento del paciente? Este conocimiento lo tengo, obviamente, a partir de la entrevista, ¿no? Que voy a tener con el paciente, o ya sea la entrevista con sus familiares. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener debo tener, perdón, una experiencia. Debo tener aptitudes. Obviamente que no es nada difícil, ¿eh? No, yo también estoy en contra, sinceramente, de las personas que dicen que hay que tener un montón de aptitudes para ser médico. No, tampoco, ¿no? Uno puede aprenderlas. Entonces, tú vas a tener debes de tener muchas aptitudes para poder llegar, así como ha hecho este buen residente, ¿sí? De poder ordenar los signos y síntomas, ¿no? De poder resaltar, desde luego, lo más importante, ¿no? Y de poder, obviamente, extraer la información del paciente, ¿sí? Extraer la información, saber a quién preguntar, ¿no? Quizás un familiar no me convence, puedo preguntarle a otro, como muchas veces nos pasa, ¿no? Estamos en el hospital, hablamos con el paciente, no le creemos mucho, o nos parece raro por la experiencia, y vamos a llamar al familiar, no está ahí, buscamos su teléfono, lo llamamos, y ahí un poco vamos a profundizar, ¿ya? Entonces, toda esta experiencia también, ¿no? Es algo que tú debes tener y adquirirlo. ¿Y para qué me sirve esto? Para yo poder un poco conocer y saber qué está pasando con el paciente, ¿ya? ¿Qué está pasando con el paciente? Y por lo tanto yo decidí tomarle un examen auxiliar, ¿ya? Entonces, esto de acá también nosotros tenemos que fortalecer para poder llegar a la elucubración diagnóstica y posteriormente solicitar un examen. Ahora, desde luego que tampoco es cierto, y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que no siempre voy a pedir exámenes auxiliares solamente para llegar a un diagnóstico, ¿no? O sea, eso es, digamos, la parte importante, lo que les voy a resaltar, pero uno no pide exámenes auxiliares solamente para tener un diagnóstico, ¿no? Para una búsqueda, una investigación quizás casi detectivesca, ¿no? Nosotros pedimos exámenes auxiliares por muchas otras razones que ahora también les voy a detallar, ¿ya? Otra parte importante, doctor, el examen clínico. Ya, miren todo entonces lo que ya estamos viendo lo que es el background, nosotros todos los conocimientos que debemos tener, ciencias básicas, ciencias clínicas. Ahora estamos viendo habilidades en el examen, ¿no? Entrevista y examen clínico. Ok, entonces, luego con todo esto recién voy a poder
solicitar los exámenes. El examen clínico, nuevamente, esta es una diapositiva que me pasó el residente. Acá lo que estamos viendo es también una diagramación, ¿no? Una sistematización ordenada de lo que es los hallazgos en este paciente, ¿no? Que desde luego esta es una presentación como para poder, ¿no?, exponer este caso clínico ante un auditorio médico, ¿no? Entonces acá también nosotros tenemos que hacer el examen cuidadoso, ¿no? Revisar al paciente, los diversos órganos y sistemas, ¿no? Orofaringe, sistema linfático, abdomen, cardiovascular, tórax, y desde luego poner los hallazgos que nosotros encontremos, ¿no? Entonces, luego de poder hacer una entrevista adecuada, luego de poder examinar adecuada al paciente, nosotros vamos a encontrar ciertos signos y síntomas que nos pueden llevar a una sospecha diagnóstica, ¿ya? Entonces, este es un cuadrito en el cual justamente se está ordenando lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, acá le ponen, este es un cuadro del Farreras en el cual me ponen diversos tipos de diagnósticos, ¿no? Cuando el paciente viene y te dice sus síntomas, doctor, me duele la cabeza, ¿no? Tengo sensación de que me da fiebre, pero no se la ha medido, ¿no? Tengo un dolor de hombro, etcétera. Pues me puede llevar a un diagnóstico de sospecha, ¿no? Cuando yo encuentro alteraciones objetivas, o sea, yo visualizo lo que son los signos, ¿no? Detecto edema de miembros inferiores, detecto disminución del pasaje del murmullo vesicular en pulmones, entonces eso me lleva ya a un diagnóstico que se le conoce como diagnóstico de presunción o provisional. Luego de esta primera etapa yo voy a proceder a realizar exámenes complementarios, que desde luego no solamente es laboratorio, ¿no?, sino también es radiológico, etcétera, ¿no? Electrofisiológico, etcétera. Datos procedentes de exploraciones complementarias. De acá me va a llevar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Eso, entonces, el diagnóstico definitivo yo lo voy a tener con una prueba diagnóstica, un examen. Ahora, esta prueba diagnóstica puede ser de múltiples naturalezas, ¿sí? ¿De qué depende, doctor, de que esta prueba sea de múltiples naturalezas? Obviamente, de la enfermedad, pues, ¿no? Por eso les estoy recalcando N veces de que nosotros debemos conocer la enfermedad, ¿no? Para una enfermedad, doctor, quizás el diagnóstico esté en un cultivo, claro. Para otro, quizás simplemente con una placa, con una radiografía ya es el diagnóstico, por ejemplo, una fractura, ¿no? Exactamente, ¿no? Para otro, quizás, doctor, necesita una prueba endocrinológica de hormonas, claro. Entonces, dense cuenta que el diagnóstico, en realidad, para hablar de un diagnóstico definitivo, dependemos mucho de lo que es el tipo de enfermedad que estamos abordando, ¿no? Por eso que ustedes tienen que aprender cada enfermedad, y es lo que les estaba diciendo. Cada enfermedad hay que aprenderla. Obviamente, como les digo, hay un límite de lo que podemos saber, pero depende de la especialidad que tú sepas para más o menos, obviamente, poder, ¿no?, digamos, conocer, ¿no?, qué es lo que más debes conocer de esas enfermedades, ¿ya? Y por otra parte, nosotros tenemos que, obviamente, podemos también considerar, ¿no?, lo que es acá en el cuadro me dice el examen necrópsico, ¿no? O sea, sería la parte, digamos, el diagnóstico de anatomía patológica, ¿no? Que desde luego vendría a ser el más exacto, pero que no siempre desde luego se ve, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos, ¿no?, hemos avanzado con el paciente, nosotros ya vamos a llegar a un diagnóstico a partir de los exámenes auxiliares. Ya miren entonces cómo este es el proceso de avance con el paciente, ¿no? En el proceso diagnóstico, vamos a, desde luego, primero, recabar los signos y síntomas, la entrevista, ¿no? Luego vamos a realizar el examen físico, ¿no?, que obviamente me va a ayudar con los signos del paciente, y luego puedo tener un diagnóstico presuntivo a este punto voy a tener un diagnóstico presuntivo, y luego, doctor, lo voy a confirmar, o en todo caso voy a elucubrar, porque tampoco es que todo lo vamos a saber al toque con un solo examen, con los exámenes auxiliares, ¿no?, que deberían llevarme, obviamente, a un diagnóstico definitivo, ¿ya? Entonces, este es
el proceso diagnóstico de cualquier paciente que es evaluado por nosotros, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué hay que saber en cuanto a lo que es la parte de los exámenes y las partes, cómo evaluarlos, ¿no? Cómo evaluar estos tipos de exámenes? Entonces, acá hay un cuadro muy interesante que ustedes seguro lo han visto, ¿no? Y han visto en estadística y lo han visto en N veces, que me habla de lo que es la exactitud de la prueba, ¿no? Esta es la prueba, o acá le ponen síntomas, ¿ya? Vamos a poner síntomas, ¿por qué? Porque a veces vamos a ver que también el síntoma o síndrome puede tener o sea, podemos verlo estadísticamente como que el signo y síntoma me predice, ¿no? O me acerca a un diagnóstico, ¿ya? Pero, ¿cómo, doctor? Bueno, es que hay algunos síntomas o signos que son más específicos, ¿no? Claro, si yo digo, por ejemplo, fiebre, pues no me acerca a ningún diagnóstico, ¿no? Porque es un síntoma muy general. Pero hay otros síntomas que quizás sí son más precisos, no sé, tercer ruido, galope, etcétera, ¿ya? Entonces, acá está lo que es la enfermedad, ¿no? La enfermedad quiere decir que el paciente simplemente tiene la enfermedad, acá por eso dice sí, ¿no? El paciente está enfermo. Cuando dice no, es un paciente que no tiene la enfermedad, ¿sí? Acá dice sí, la prueba diagnóstica, y acá dice no, que salió la prueba negativa, ¿ya? Negativa. Entonces, acá justamente lo que me dice es, doctor, si a un paciente le salió la prueba diagnóstica, por ejemplo, vamos a hablar, no sé, del COVID, ¿ya? Entonces, imagínate que la prueba rápida, imagínate, ¿no? Positivo, ¿ya? Entonces, este de aquí, que la persona que le salió positivo y que realmente tenía la enfermedad, o sea, que sí tiene la enfermedad, ese es un paciente verdadero positivo, ¿no? Verdadero positivo, ok. Doctor, y si el paciente, el test, la prueba, le salió positivo, pero en realidad no tiene la enfermedad, ¿cómo se llama eso? Ah, es un falso positivo. Eso de ahí es un falso positivo, ¿ya? Muy bien. Y si el paciente, doctor, le salió la prueba negativa, o sea, la prueba me dice que no tiene la enfermedad, pero realmente sí la tiene, sí tiene la enfermedad por otra prueba, obviamente, ¿no? Entonces, este de aquí es un falso negativo. Este de aquí es un falso negativo, porque el paciente tiene la enfermedad y el resultado le salió negativo, ¿ya? Luego, si el paciente, si el paciente le salió la prueba negativa, si el paciente le salió la prueba negativa y realmente no tiene la enfermedad, pues es una prueba correcta, es un verdadero negativo. Esto de acá es un verdadero negativo, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso de acá es algo bueno de decirlo, ¿ya? Eso de acá es bueno de decirlo porque nos va un poco a ayudar a interpretar los exámenes auxiliares, ¿ya? Y saber qué tan efectivos son para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Qué tan buenos son para poder hacer el diagnóstico. Por ejemplo, acá me dicen algunas definiciones, ¿no? Me dice, la sensibilidad representa la probabilidad de presentar una prueba positiva estando enfermo, ¿no? La sensibilidad es la probabilidad de presentar una prueba positiva estando enfermo, ¿no? Por eso que la sensibilidad, mira tú, miren este cuadrito, si tú quieres calcularla, se calcula de esta manera, ¿no? Arribita va a ir los verdaderos positivos y abajo van todos los enfermos, ¿sí? Todos los enfermos, o sea, la suma de verdadero positivo más falso negativo, ¿ya? Eso es la sensibilidad. Entonces, si me sale sensibilidad 80%, ¿qué quiere decir? Que esta prueba captó de todos los enfermos, que es el 100%, me captó solamente 80. Ya. ¿Y la especificidad qué es? La especificidad es la probabilidad de presentar una prueba negativa estando sano. Una prueba negativa estando sano, ¿no? ¿Cómo se calcula? Igual, acá la especificidad se calcula dividiendo lo que es el verdadero negativo sobre los pacientes no enfermos, que vendría a ser la suma, ¿no?, de los falsos positivos y los verdaderos negativos, ¿ya? Acá está, este de acá es la especificidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tan específico es una prueba? Es siempre y cuando la prueba me clasifique bien a los que no
tienen ese diagnóstico, ¿ya? O sea, no me confunda con otros tipos de enfermedad. Entonces, estas dos cosas, digamos, estadísticas, muchachos, que ustedes ven, me sirve para poder evaluar una prueba diagnóstica, ¿ya? ¿Qué tanta sensibilidad y especificidad tiene esta prueba? Muy bien. Entonces, ahora ya hemos visto la parte previa, o sea, ya todo el background, la introducción. Ahora vamos a ver, ya estudiar a las pruebas auxiliares, ¿ya? Las pruebas auxiliares. Entonces, eh, para yo poder pedir unas pruebas, ¿qué es lo que debo de tener aparte de lo que ya hemos hablado, aparte del manejo de ciencias básicas, aparte de las clínicas, ¿no? Debo obviamente conocer las pruebas, los exámenes auxiliares, ¿sí? Parecerá simple, ¿no? Pero obviamente es más difícil de lo que parece porque son muchas pruebas, ¿no? Hay muchas pruebas. Hay pruebas quizás que, por ejemplo, en mi hospital no hay, ¿no? O sea, hay pruebas que en el Robalati no hay, y a veces algunas son importantes, ¿no? Entonces, y ustedes van a ver que a veces en las guías extranjeras hay esas pruebas, ¿no? En las guías extranjeras te dicen, sácale tal prueba y nosotros no la tenemos. Entonces, es parte del conocimiento que debemos tener. Entonces, ¿dónde vamos a tener ese conocimiento, doctor? En los textos, obviamente, ¿no? En los textos de medicina interna, en los textos de especialidad y desde luego también en textos de laboratorio, ¿no? O sea, hay textos de medicina solamente basados en laboratorio, ¿no? Hay diferentes libros en los cuales simplemente me presentan todas las pruebas que existen, ¿no? De la A a la Z, así me presenta. Entonces, yo tengo que estudiar las pruebas de laboratorio. Ya, si por ejemplo, no sé, una persona te ha preguntado por gamma-glutamiltraferasa, por fosfatasa alcalina, y tú no conoces qué es, entonces, o no sabes cuándo sale alterado, entonces yo tengo que ir a estudiar, ¿no? Voy a buscar, a ver qué es la fosfatasa alcalina, a ver qué es, qué molécula es, cuándo sale alto, cuándo sale bajo, ¿no? ¿Qué me explica? ¿Qué me dice si ha salido alto? ¿Qué debo buscar? Entonces, todo eso es a partir de conocimiento. Entonces, tengo que conocer, desde luego, los exámenes del laboratorio, ¿ya? Ahora, hay exámenes obviamente generales, ¿no? Hay exámenes básicos que todo médico debe saber, ¿no? Eso es lo que les estoy hablando. Pues el hemograma, ¿no? Lo que es el bioquímico, desde luego, los electrolitos, ¿no? Perfil de coagulación. Obviamente un cirujano debe conocer los valores de perfil de coagulación, debe por lo menos saber, ¿no? A quién llamar, si hay algún tipo de alteración, etcétera, etcétera, ¿ya? Y desde luego también hay exámenes de la especialidad, ¿no? Los exámenes de la especialidad ya son exámenes más complejos, ¿no? Que no cualquiera conoce, obviamente, ¿no? Incluso hay pruebas que solamente el especialista la hace, ¿no? Por ejemplo, lo que es las pruebas con dexametasona, ¿no? De supresión de dexametasona que la hace el endocrinólogo, etcétera, ¿no? O la carga de tolerancia de glucosa, ¿no? Entonces hay pruebas incluso que el paciente debe prepararse con varios días de anticipación, ¿no? Hay pruebas que se hacen en 1 o en 2 días y recién tienes el resultado, ¿no? Entonces, hay obviamente diferentes tipos de pruebas, ¿no? Cada una más compleja que la otra, ¿ya? Entonces no todas son las mismas, obviamente. ¿Qué más? Para recordar acá, pues, ¿no? Manejo de síndromes, estructura de las principales patologías, claro, o sea, nosotros también debemos en las pruebas, ¿no? Cuando ustedes van a estudiar cada una de las pruebas, ustedes pueden, digamos, organizar a partir del resultado, por ejemplo, el TP o el TTP, ustedes pueden organizarse diagnósticos, ¿no? Enfermedades, ¿no? O sea, hay digamos, algoritmos que ustedes pueden revisar en cada uno de las pruebas que cada prueba me puede dividir síndromes, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a partir de la bilirrubina directa, ¿no? Si el paciente tiene elevación más de la directa que de la indirecta, hablamos de una hiperbilirrubinemia directa. Entonces, el cuadro, el síndrome conocido como hiperbilirrubinemia directa, me da un abanico de enfermedades diferentes a las que, por ejemplo, me elevan lo que es la bilirrubina indirecta. Entonces, este abanico de enfermedades, por eso les digo este manejo sindrómico, esta clasificación de enfermedades, me puede, obviamente, dar un diagnóstico específico a partir de un examen de laboratorio, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante. Ustedes traten de recordar síndromes, ¿ya? Enfermedades, traten de estructurar, obviamente, a partir de los resultados de laboratorio, hay algunos árboles que puedes tú manejar, ¿ya? Y eso es bastante importante para que puedas
poco a poco avanzar, ¿no? Luego viene esta diapositiva que he puesto que dice, ¿para qué ordenamos un examen? ¿No? Como les decía, no todo es para hacer diagnósticos solamente, ¿no? ¿Para qué yo ordeno un examen auxiliar? Confirmar una impresión clínica, ¿ya? Eso es lo que les estoy diciendo. Doctor, ya hemos visto que tuve que examinar al paciente, entrevistarle, y luego ya tienes tu diagnóstico o tu síndrome, ¿no? Síndrome, por ejemplo, de hiperbilirubinemia directa. Ya, y a partir de ahí voy a pedir las bilirrubinas, el perfil hepático, etcétera. Ok, ese es para confirmar una impresión diagnóstica. Doctor, no, yo soy un médico súper bueno, ya he visto todo el paciente y para mí, no sé, es bartonelosis de frente. Entonces voy a pedir solamente una prueba para hacer el diagnóstico, digamos, ¿no? Entonces es una manera de, digamos, una función, ¿no? Del examen auxiliar, o sea, poder confirmar un diagnóstico, ¿ya? Pero no es la única, o como ahora vamos a ver, desde luego, ¿no? Entonces, o bien confirmamos una impresión clínica que ya tenemos, o podemos descubrir una enfermedad oculta, ¿sí? O sea, quizás al hacer el examen auxiliar te salió un resultado como a nosotros nos pasa un montón de veces en el hospital, y no porque no tengamos bien el ojo, sino porque los pacientes que vemos a veces son pacientes pluripatológicos, ¿no? O sea, es un paciente anciano que tiene varias enfermedades, incluso ocultas, tú lo tratas por una cosa y ¿qué te digo? Le sale una hemorragia, ¿no? O sea, ya trataste la neumonía, está bien, y empieza a sangrar el paciente. Entonces, una enfermedad que quizás la tenía oculta y se manifiesta en el transcurso de su hospitalización, ¿sí? Entonces, nos puede permitir descubrir una enfermedad oculta o hacer un diagnóstico, ¿no? Acá justamente viene el otro concepto, ¿no? Que podríamos decir, prevenir un daño irremediable, ¿no? Quizás, o sea, sí, por ejemplo, ¿qué tal si tú estás viendo un paciente, como te digo, neumonía, y ya, pues le estás pidiendo controles de laboratorio y te sale una hemoglobina de 4, ¿no? El paciente tenía hemoglobina 10, y tú le tomas un examen y sale 4. Entonces, a veces nos pasa eso, ¿no? Entonces, prevenimos un daño irremediable que puede ocasionarse si no le hubiéramos tomado ese examen. ¿Para qué otra cosa pedimos exámenes? No solo para el diagnóstico, sino también para determinar el estadio de la enfermedad. ¿Qué tan avanzada ya está la enfermedad? ¿Cómo va a ser el pronóstico de la misma? ¿No? Claro, una cosa es que un paciente tenga una creatinina de 2 y otra que ya tenga de 10, por ejemplo, ¿no? Entonces me sirve para no solamente, ya sé que el paciente tiene RC, ya, no es que le estoy pidiendo creatinina porque quiero descubrir, no, ya sé que el paciente tiene enfermedad renal crónica, pero quiero saber después de 6 meses a ver cómo va. Ah, ya, ese es estadio de la enfermedad, ¿no? Para descartar una condición o enfermedad, ¿no? Eso sería más que todo la función de los exámenes, digamos, de rutina, ¿no? Los exámenes de rutina, ¿no? En el trabajo, ¿no? Quizás la empresa quiere hacer un descarte de anemia o quiere hacer un descarte de diabetes, ¿no? Entonces, se le hace un examen para todos, eso tampoco es malo de ninguna manera, simplemente es una práctica, es una costumbre de la medicina ocupacional, y por ahí se puede descartar alguna enfermedad, ¿no? Para proveer también diagnósticos diferenciales de varias enfermedades posibles, ¿no? Claro, un paciente puede tener un diagnóstico y luego tengo que ver a ver qué enfermedades puede ser. Acá, obviamente, me involucra que el manejo sindrómico, que si yo tengo un planteamiento sindrómico, yo puedo pedir diferentes pruebas que me diagnostiquen una condición similar, pero sin embargo son enfermedades totalmente diferentes, ¿no? Son enfermedades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un paciente con, no lo sé, derrame o edema, descarto parte cardíaca, descarto parte renal, descarto parte hepática, ¿ya? Eso es claro, siempre y cuando no tengamos otros indicios, como a veces sucede, ¿no? A veces solamente un paciente presenta un signo o un síntoma que puede ser explicado por múltiples enfermedades, pero diferentes. Entonces, ahí quizás para nosotros poder tener una luz, ¿no? Un sendero que nos diga, oye, ¿por dónde puedo ir para mi diagnóstico? Ah, ahí le pido esa prueba, ¿está bien? Entonces, no solamente como ven, la prueba es simplemente para llegar al diagnóstico. Se puede hacer para muchas otras cosas. ¿Para qué más? Proveer información de actividad y pronóstico, lo que les digo, ¿no? Claro, el paciente ya sabe que tiene lupus, por ejemplo, ¿no? Yo ya sé que tengo lupus, pero quiero ver si está activo o no, porque ahora me está doliendo las articulaciones, tengo fiebre, etc. Ah, ok. Entonces, le voy a hacer un examen, ¿no?
O digamos es un paciente que tiene un cáncer y quiero saber qué tan mal está, entonces le tomo un examen. Y eso me sirve para, no me sirve para curarlo, no me sirve para el tratamiento, pero me sirve para darle un pronóstico al familiar. ¿No? ¿Qué más? Para guiar y monitorizar la terapia. También para eso sirve. ¿Ya? También sirve para esto. O sea, le pido un hemograma después de 2 o 3 días de tratamiento antibiótico porque quiero ver cómo está yendo el paciente. Doctor, pero yo trato pacientes, no exámenes, pero me puede ayudar, obviamente. Es una constancia en la historia clínica de que yo estoy monitorizando. ¿Sí? Para prevenir enfermedades, ¿no? Obviamente en pacientes con factores de riesgo, ¿no? Paciente obeso, entonces le puedo pedir diabetes, puedo pedir glucosa, prevenir enfermedades. Para detectar complicaciones, ¿no? Lo que les digo, estoy ante un cuadro de un paciente, estoy ante un cuadro de un paciente con ácido isquémico, y el paciente puede ir peor, entonces le tomo una tomografía de control, ¿no? Le tomo una tomografía, en este caso no laboratorio, una imagen de control. Ya tengo el diagnóstico, pero quiero hacer un control para detectar posibles complicaciones. Ok, ok. ¿Para qué más? Para proveer simplemente información epidemiológica. Ya tengo el paciente, ¿sí? Ya sé el diagnóstico que tiene, pero le pido para poder llenar una ficha epidemiológica y poder aportar más datos para un estudio, por ejemplo. Eso también es una función, ¿ya? Es una función. Proveer información legal en problemas médico-legales, ¿sí? También, ¿no? Dosaje de drogas, por ejemplo, ¿sí? Dosaje alcohólico, también es una función de ordenar, para qué ordenar una persona externa auxiliar. Proveer información para actividades de investigación, lo que le estaba diciendo también, ¿no? Simplemente quiero hacer un estudio sobre homocisteína en ACV y a todos los pacientes con ACV, con consentimiento obviamente, les pido homocisteína, ¿sí? No es porque necesito el resultado urgente, sino que quiero demostrar algo, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero demostrar una hipótesis, ok. Con el consentimiento informado es posible poder hacerlo, ¿no? Y desde luego, para un mejor entendimiento de la enfermedad, ¿no? Claro, o sea, yo quiero entender mejor la enfermedad, estoy investigando sobre una enfermedad y tengo que sacar una prueba, pero quiero simplemente a ver cómo se comporta tal marcador en esta enfermedad. A ver, en 100 pacientes del hospital, por ejemplo, Bravo Chico. Entonces, también me puede mejorar el entendimiento de una enfermedad. ¿Ya? Entonces, no solamente es para llegar necesariamente a un diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que ver antes de ordenar una prueba? Ahora ya vamos a estar en la parte, ya no de funciones, sino queremos saber otro, ¿qué debo considerar para, digamos, pedir adecuadamente una prueba, ¿no? ¿Por qué ordeno esta prueba inicialmente, ¿no? O sea, ¿por qué le estoy pidiendo al paciente la prueba? ¿Cuál es mi objetivo, ¿no? Y esto va con la segunda, ¿qué busco en los resultados, ¿no? O sea, ese es mi objetivo. ¿Por qué le pido? Quiero un diagnóstico, quiero un seguimiento, quiero ver control, quiero ver pronóstico. ¿Qué busco en los resultados? O sea, ¿qué espero? ¿No? Si yo he hecho un adecuado examen, una adecuada amnesia, un adecuado examen físico y diagnóstico sindrómico, yo digo, bueno, yo espero que, por ejemplo, la amilasa me salga alta. Ya, eso ya está en mi cabeza, ¿no? O sea, yo le pido el examen, ya mi cabeza tiene una idea y cuando me viene, por ejemplo, no sé, el interno o alguien con el resultado, ok, ¿no? Esto es lo que esperaba. O no esperaba esto, vaya, ¿qué tengo que hacer ahora? Pido otro examen porque me abre otra ventana, ok, ¿no? ¿Qué busco? ¿Qué busco en los resultados? Tú ya debes saber. Entonces, obviamente, antes de ordenar una prueba, tú ya debes saber qué estás buscando, ¿no? Sería inadecuado pedir una prueba y luego ver qué pasa, ¿no? De esa manera no sería lo correcto. Si lo encuentro, afectará mi diagnóstico o terapia, es también correcto, ¿no? Que en realidad esto es bastante subjetivo. Ahora vamos a ver que existen muchos factores externos que hacen que eso se complique más, ¿no? Pero la idea es que si yo encuentro algo que va a afectar mi diagnóstico o terapia o no, porque si no va a afectar mi diagnóstico o terapia, pues ¿para qué le pido, no? Eso es lo que yo siempre a veces converso con los residentes. Justo hace poco nos pasó algo similar, ¿no? Había un cambio en una radiografía y los residentes me decían, pero no pasa nada. Y yo le digo, pero entonces, ¿para qué le piden? Y volvimos, ¿no? Eso me gusta hacer eso porque en realidad nosotros siempre, o sea, tenemos que tratar de ser bastante precisos. Tenemos que tratar de ser bastante acuciosos, ¿no? Con la enfermedad del paciente, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, vamos a volver al momento en el cual le pidieron.
porque obviamente yo no le había pedido ni ellos, ¿no? Le había pedido a otra persona, digamos, ¿no? Otro médico. Y digo, a ver, vamos a retroceder. Entonces, retrocedimos en la historia y, lo que pasó es que el paciente, por ejemplo, empezó a desaturar, ¿no? Se puso peor. Ok, entonces esa fue la causa de haber pedido el examen. Ok, entonces ahora a partir de eso, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces una cosa es muy diferente la intención que tú has tenido para pedir ese examen. Es algo muy importante, ¿no? Entonces, como te digo, a veces cuando tú estás en un hospital compartiendo con otros médicos, pasa eso, ¿no? Que tú vienes un día diferente, vienes a un examen y esto porque le han pedido, o no me sirve. Pero la intención del que había pedido era otra porque la situación del paciente era diferente, ¿no? Entonces, eso de ahí siempre yo trato de por ahí ver, ¿no? ¿Cómo afectará mi manejo del caso? El tema, ¿no? O sea, sí, le voy a pedir, pero con un objetivo. Entonces, eso de ahí ya lo puedo poner en el plan, ¿no? Eso de ahí lo pongo en el plan. Lo que nos ponen las especialidades a veces, ¿no? Pidan tal reactivo, pidan aldolasa. Dependiendo de esto, voy a ver qué terapia le doy. Ok, entonces ya pídele el examen porque de eso depende qué terapia le va a dar el oncólogo. Perfecto. Y desde luego preguntarme también si va a beneficiar al paciente, ¿no? ¿Beneficiará esto al paciente? Sí, no, y obviamente según eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo ideal de un examen auxiliar, ¿no? ¿Cuál sería un buen examen? Obviamente no, o sea, no todos cumplen con todas estas características, ¿no? Pero doctor, ¿qué sería un examen auxiliar ideal? Ya, sería un examen que es exacto y preciso, ¿no? Exacto en el sentido de que me dé un valor que pueda medirse muy bien y preciso que el valor, tanto alto como bajo, sea bastante, digamos, claro, ¿no? O sea, que no sea que, por ejemplo, el valor alto sea, no, algunos dicen 20, otros 30, otros 40, no, tiene que ser algo preciso. Que sea un examen disponible fácilmente, obviamente, ¿no? O sea, que fácilmente lo tenga en la mano. Ok, doctor, es un examen que lo hacen cada 2 semanas y hay que mandarlo a un laboratorio y luego tiene que venir al INS. Ya, eso no es disponible fácilmente. Que sea disponible rápidamente también, ¿no? Que va casi siempre por lo mismo, ¿no? Fácilmente puede ser precio, rápidamente por el tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Importantísima el examen, que debe discriminar enfermedad de no enfermedad, ¿no? Debe discriminar enfermedad de no enfermedad. Claro, o sea, sería ideal que el examen, un resultado me diga, no es enfermedad y otro sí es enfermedad, ¿no? Pero claro, a veces yo tomo, por ejemplo, a ver, quiero tomar creatinina para injuria renal aguda, y la creatinina tiene un rango muy alto, muy amplio. Si me sale 0.8, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, ¿dónde discrimino que es enfermero o no, doctor? Ese sería un problema, ¿no? Doctor, cultivo positivo y negativo. Ahí sí es fácil, porque el cultivo positivo tiene la bacteria y el cultivo negativo no tiene, ¿no? Eso debería ser discriminado, eso sería lo ideal. Los resultados deben ser interpretables, obviamente, ¿no? O sea, los resultados que arroje deben interpretarse de una manera fácil, sencilla y concreta, ¿no? El INR, por ejemplo, 1, 2, 3, ya, perfecto. Yo sé que el rango de 2 a 3 es el que yo busco en anticoagulación y eso me basta, ¿no? Y otra característica ideal sería que tenga una máxima información con poco costo y daño al paciente. Claro, hay algunos exámenes auxiliares que obviamente no es lo que queremos, ¿no? Pero pueden causar algún tipo de daño. No sé, un AGA podría causar hematoma, doctor, ya, pero otro procedimiento más invasivo puede causar más daños. O la tomografía con contraste, por ejemplo, ¿no? Doctor, la tomografía con contraste puede causar un daño renal, ya. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de daño, ¿no? Lo ideal sería que el examen cueste poquito y no me dé ningún daño. Ahora, si yo voy a tomar un examen, ¿no? Que pueda causarle daño al paciente, ahí tengo que evaluarlo, ¿no? Una tomografía con contraste en un paciente renal, por ejemplo, ok, te voy a evaluarla. A ver, amerita, puedo hacer otro examen, quizás que me ayude más, o me ayude igual o menos, pero sea menos dañino para el paciente. Mejor tomo esa decisión. ¿Ya? Entonces, estas son las características ideales de un buen examen. Y acá les he puesto algunas reglas básicas que aconsejan algunos textos y algunos artículos sobre exámenes auxiliares, ¿no? No ordenar rutinariamente pruebas sin una buena razón. Bueno, eso es aplicable más que todo a pacientes, digamos, de consulta externa, ¿sí? En pacientes hospitalizados casi siempre tenemos que hacer un primer, digamos, filtro, porque en realidad son pacientes, como les digo, sobre todo en el Revaleti, bastante pluripatológicos,
diagnósticos, ¿no? Y muchos de ellos necesitan valores de hemograma, de bioquímico, para poder hacer algunas pruebas diagnósticas, ¿no? Pero idealmente no hay que ordenar rutinariamente. Conocer la elección adecuada de los test, esto es algo importante, ¿no? ¿Sí? Y esto, ¿cómo se hace, doctor? Pues obviamente con el estudio, como te digo, ¿no? Quiero descartar un hipotiroidismo, ¿qué le voy a pedir? ¿No? Le pido T3, tiroglobulina, le pido TSH, le pido T4, ¿qué hago, doctor? Entonces tienes que saber qué debes elegir para cada diagnóstico, ¿no? Exactamente. Y desde luego tienes que saber los rangos normales, ¿no? Esto es algo muy importante. Cuando tú estés en el hospital o estés en el laboratorio, tienes que conocer los datos, los rangos del laboratorio, ¿ya? Esta es otra cosa muy importante, que muchas veces genera confusión en los pacientes, a veces, ¿no? Te mandan un examen de afuera y te dices, doctor, interprétamelo. No. Tienes que saber con qué datos trabajas. Cada laboratorio de cada hospital tiene sus rangos normales, ¿ya? Hay que conocerlos. Y a veces no los ponen, a veces, la mayoría de veces sí, ¿no? Pero a veces en el examen no imprimen o no aparece el rango normal. Entonces, ¿cómo sabes? ¿No? Tienes que saber. Tú revisas un texto de Estados Unidos y tomas como eso los valores normales. Tienes que saber el rango normal de tu laboratorio y de tu hospital, ¿ya? Y esto obviamente implica también un diálogo, ¿no? Ustedes van a aprender en la carrera que mientras más dialoguemos con todos los especialistas, o sea, mientras más conozcamos, ¿no? El hospital va a estar, el beneficio para el paciente va a ser mejor, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, médicos que obviamente tienen más experiencia que yo, que tienen más años y por ejemplo, se conocen todo en el hospital, ¿no? Eh, Pruebas, médicos que hacen pruebas, laboratorio. Entonces, ese conocimiento que tú tienes de tu hospital, ese conocimiento, lo que puedes preguntarle al médico de patología clínica, ¿no? Quizás le puedes preguntar qué tipo de prueba hacen, cómo la hacen, porque a veces también es algo muy importante. Una misma prueba, una misma prueba, puede ser realizada a través de diferentes métodos, ¿no? Y esta es la parte metodológica que nosotros no la vemos porque como médicos no la vemos, sino más bien la ve el laboratorista o el mismo médico de patología clínica, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber un método A y un método B para el mismo resultado, por ejemplo, bilirrubina, ¿no? Un laboratorio lo hace con un método y otro laboratorio utiliza otro método. Y algún método a veces es más exacto que otro, ¿no? Eso es, por eso te digo, eso también sería interesante. Entonces, yo tengo un resultado y digo, a ver, ¿pero qué método usamos? Entonces vas a hablar con el, ¿qué método usan para el dosar tal? Ah, el método A. Ya, entonces, oye, pero el método A no es el más exacto, hay un método B, no, ese no hacemos. Entonces, esas cosas ya muy detalladas, ¿no? También en algún momento sería bueno, ¿no? Quizás hacerlo. A veces lo hacemos en algunas pruebas especiales, ¿no? Entonces, es importante que tú conozcas el hospital y conozcas tu laboratorio. Cada laboratorio es diferente, ¿no? Entonces, no te guíes necesariamente de lo que diga todos los textos tampoco. Tienes que conocer tu laboratorio propio. Conocer el propósito de la prueba y su modo de realización, ¿no? También, ¿no? ¿Para qué le pido? Y cómo se realiza también, ¿no? Por eso digo, si la prueba se hace en 2 tiempos, pues hay que decirle al paciente, ¿no? Señor, no se olvide que hoy y mañana tiene que estar en ayunas por la prueba. Ajá, ¿no? Tienes que saber, por eso te digo, todo es conocimiento, tienes que saber cómo se hace la prueba. Conocer los resultados del ingreso es algo básico. O sea, conocer el resultado del paciente cuando recién ingresó al hospital, ¿no? Su basal, como decimos. Oye, pero mira, ¿cuánto salió la hemoglobina del señor? Salió en 8.9. Y, pero cuando ingresó, en la emergencia, ¿cuánto estaba? A ver, no, pero doctor, pero el paciente ya es abuelito, pues. No, no, pero a ver, fíjate, ¿cuánto? 11.3. Ah, entonces había un problema, ¿no? Bajó la hemoglobina por algo. Entonces, es bueno saber los resultados del ingreso del paciente, ¿ya? La estrategia clínica se desarrolla o modifica en base a los resultados, ¿no? Claro, si yo pido un resultado positivo es para ver, ¿no? Si se modifica el resultado me sale alterado, tengo que modificar mi estrategia clínica, ¿no? Eso es lo que sucede, como les digo, a veces cuando no hay la adecuada comunicación, ¿no? Imagínate que el doctor de ayer le pidió una prueba y yo la miro, pero no sé para qué la ha pedido, entonces veo y digo, bueno, no hago ninguna modificación, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que seguir un hilo, ¿no? De desarrollo de ver el examen auxiliar. Conocer las reglas institucionales de manejo de información, bueno, es más que todo para la confidencialidad, ¿no? La confidencialidad, ¿no?
Primero trabajar con las pruebas más recientes. Si yo estoy ante un paciente, o sea, imagínate que yo estoy un paciente que ha estado 40 días en el hospital, ¿no? 10 días en UCI, otros días en la UCINE, luego fue a gastro y luego viene a medicina interna. Entonces, ¿qué hago? Son muchos exámenes, tiene veintenas. Entonces, la regla básica es primero trabajar con las pruebas más recientes. Ya, esa es una de las reglas. Y bueno, luego ya si tú quieres investigar qué pasó, si mejoró o no, ya puedes ir un poco hacia atrás, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? En cuanto a poder estudiar adecuadamente los exámenes, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un pediatra, pues obviamente tengo que saber, en cuestión de la hemoglobina, los rangos de hemoglobina normal de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, los valores de hemoglobina varían en función de la edad. Entonces, yo tengo que conocer eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los valores de hemoglobina varían en función a los metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, hay incluso factores de corrección para la hemoglobina. Entonces, mira cómo tu examen, ¿no? Debes verlo de múltiples situaciones, ¿no? Tienes que tú conocer esto. Y a veces, obviamente, no todos lo sabemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si me preguntan ahorita, de memoria no sé esto, pero nosotros podemos recurrir a poder investigar, buscar, porque la información está en todo sitio, y poder ayudar mejor al paciente. ¿Está bien? ¿Qué otras reglas, doctor? Plantear la posibilidad de la enfermedad antes de pedir el examen. Esto más que todo, como te decía, para el diagnóstico, ¿no? No cuando estoy haciendo monitoreo, etcétera, no siempre, ¿no? Pero idealmente si yo voy a pedir recién un examen, mayormente raro, planteo la posibilidad antes de pedir el examen. ¿Mm? ¿Qué más? Otra regla de oro, minimizar los falsos positivos restringiendo los exámenes, ¿ya? Claro, o sea, los falsos positivos, como habíamos hablado, son los resultados que el test me marca como que el paciente, ¿no? Es positivo, tiene la enfermedad, pero en realidad no la tiene, por eso se llama falso positivo. Entonces, se cuenta que cuando a un paciente le pides 10 exámenes, hay una posibilidad que el 40% te salga alterado, ¿ya? Si le pides 10 exámenes, el 40% te puede salir alterado, ¿entiendes? Y obviamente en ese 40% puede haber falso positivo. Entonces, si yo pido menos exámenes, voy a tener menos probabilidad de encontrarme con los falsos positivos. Si yo le pido 100 exámenes, te apuesto que le va a salir un montón de pruebas positivas y obviamente no vamos a pensar que el paciente tiene todo, unas 20 o 30 enfermedades a la vez, ¿no? Entonces, ese es un promedio de lo que les he hablado. Restringir el uso de test de screening. El test de screening es un test, digamos, o sea, en general, que puede aplicarse a un montón de pacientes, ¿no? Cuando es importante revelar una enfermedad, o sea, que necesito descartarla porque la enfermedad es terrible, se necesita iniciar terapia inmediatamente, ¿no? Oye, tengo que iniciar tratamiento, ya, entonces sácale las plaquetas, no, ya, sácale. Si la prueba tiene alta especificidad y sensibilidad, claro, si es una super prueba, como les decía, ¿no? Si es una de esas pruebas que tiene una especificidad y sensibilidad enorme, tranquilo, le hago nomás, pues yo sé que, ¿no? Sácalo, o sea, sé que lo que salga va a ser bastante creíble, no me va a quizás tener una posibilidad altísima de dar falso positivo, ¿no? Y es posible, acá está, y es posible distinguir falso positivo, verdadero positivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores ahora? Ya hemos pedido, ya sabemos cuándo pedir, reglas de básicas para tratar de minimizar errores, y qué puede pasar en la fase analítica, ¿no? O sea, en la fase, digamos, que se le toma la prueba o se ordena. Bueno, puede haber una selección incorrecta de test, obviamente, o sea, que yo selecciono test, pero ha sido incorrecto porque no debía haberle tomado, o sea, es una selección incorrecta de pruebas. Ordenar pruebas sin ver las previas es algo, un error también que a veces puede suceder, ¿no? Y más aún, por ejemplo, ahora estamos con un sistema medio digital, entonces nos complican a veces, ¿no? Entonces tú le pides pruebas y ya le habían tomado ya ayer, ¿no? No te avisaron, nadie te avisó, el interno no te avisó, te tomaron la prueba del paciente y le das otra vez. Eso obviamente depende más que todo de la organización que tú tengas, ¿no? En tu hospital, en tu establecimiento, ¿no? En tu servicio. Lo que habíamos hablado, la duplicación de las órdenes, ¿no? Pides dos veces lo mismo, uno pide uno y el otro también le pide a la vez, ¿no? Tienen que adecuar eso. Olvido de pruebas indicadas también, ¿no? Le pedí una prueba y al día siguiente no me acuerdo, como te digo, cambian de médico y el de ayer lo había pedido y no había puesto, apuntado, ¿no? Etcétera. Olvido de prueba. Incapacidad de conectar resultados con cuadro clínico, ¿no? Son errores en la fase de análisis. Ya, me salió un resultado, pero no entiendo qué hago,
¿Cómo lo conecto con lo que tiene el paciente? Entonces, ahí ha habido un error quizás a la hora de, o bien de pedir, ¿no? Porque lo has pedido sin una intención clara, o bien de, obviamente, conocimiento de los valores de la prueba y del porqué de la prueba, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve? Incapacidad de determinar falsos negativos o positivos, ¿no? A veces hay pruebas, claro, que no, o sea, no tengo la capacidad para poder saber si esta prueba es un falso negativo o positivo. ¿Por qué? Porque no tengo la otra prueba que saque el estándar, ¿no? No tengo la otra prueba, entonces me quedé ahí en el limbo, ¿no? Me quedé en el limbo. Por eso muchas veces los hospitales nos refieren a veces pacientes porque no tienen la capacidad de diagnóstico, ¿no? No porque no sepan, sino porque no tienen la capacidad de la prueba, no hay la prueba en el hospital, o no hay la tomografía, etc. Entonces nos refieren, ¿no? Incapacidad de diagnosticar e indicar test definitivo, ¿no? Quizás también queremos hacer una biopsia para llegar al diagnóstico, pero no se puede porque el tumor está muy adentro, el tumor está demasiado adentro, no se puede ingresar con una aguja, o podemos lesionar un vaso. Entonces, a veces hay una incapacidad de diagnosticar e indicar test definitivo. Descartar una enfermedad solo con una prueba, ese es otro error de la fase analítica, ¿no? ¿Sí? Importantísimo. O sea, me salió la prueba negativa, listo, no tenía la enfermedad. Me quedé contento, ¿no? Ya, me salió negativo, listo, me olvido. No, cuidado. Descartar una enfermedad solo con una prueba, puede haber, o sea, como te digo, puede haber enfermedades que la importancia de la prueba sea demasiado alta. Hay otras enfermedades que la prueba es una de tantas. Es una de tantas que no puede hacer ya, ¿no? Entonces eso de ahí en realidad tienes que evaluar, ¿no? Esa es la parte analítica en cuanto a nosotros tenemos el resultado, y acá están, por ejemplo, pruebas de diagnóstico diferencial en anemias microcíticas, ¿no? Nivel de hierro, ferritina sérica, hemoglobina A, etc. Entonces, con todos estos valores, yo puedo plantear diagnósticos, ¿no? Eso es lo que yo tengo que analizar y saber, por eso te decía, ¿no? Claro, los libros, los textos nos indican de que hay varias pruebas varias enfermedades que tienen un perfil de pruebas ya establecidas, ¿no? Hay un perfil de pruebas ya establecidas, ¿sí? Doctor, en la anemia ferropénica yo sé que el hierro me va a ser disminuido, la capacidad de saturación aumentada y la ferritina sérica disminuida. Ok, entonces ya me orienta ese diagnóstico, ¿sí? En la alfa-talasemia me sale todo normal. Ok, entonces esta clasificación que ustedes ven obviamente es una clasificación académica que tú tienes que saberla cuando vas a estudiar algún tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces, cada enfermedad puede tener un perfil de pruebas que tú debes conocer y eso te ayuda bastante para poder llegar al diagnóstico. Doctor, ya tomé la prueba, ahora la fase post-test, o sea, ya tomé la prueba, ahora, ¿qué hago después? Entonces, hay que procesar el resultado primero, ¿no? Ese procesamiento demora, dependiendo del tipo de prueba, puede demorar un día, 2, 3, una semana, etcétera. Y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que llevarla rápidamente, generalmente, a veces le toman la prueba y lo dejan ahí 2 horas. Luego llevan la prueba y salen todos los resultados alterados, porque no pueden dejar la muestra ahí que se, digamos, que se malogre, ¿ya? Evaluación analítica y médica de los resultados. O sea, ya tengo yo, una vez que tengo el resultado, tengo que evaluar, no solamente de manera analítica, o sea, no solamente el valor, alto o bajo, ya tengo que luego analizar de manera médica. Tengo que integrarlo con lo que tiene el paciente y ver qué más puedo hacer, ¿no? Y para eso tengo que conocer los límites normales, que ya te he dicho que depende de cada laboratorio. Todo esto depende en realidad de cada laboratorio, ¿sí? Luego, colocar los resultados de la historia. Lo pongo acá porque es algo importante. A veces nos olvidamos, ¿sí? A veces el resultado sale en la tarde, ya no lo ponen, pero hay que ponerlo, sobre todo para tener un conocimiento, ¿no? Todos debemos saber de que se pidió la prueba y ya se el resultado, no estar diciendo, ¿dónde está la prueba? Ya se el resultado, ve al laboratorio. No, ya lo ponemos inmediatamente apenas lo tengamos. Y luego se hace la interpretación de los resultados positivos y negativos, ¿ah? Me salió negativo, doctor, ya igual, o sea, chécalo y revísalo, ¿no? Porque es importante. Lo conectamos con el cuadro clínico y eso nos va a llevar a tomar decisiones, ¿ya? Con eso tomamos decisiones. Ese es digamos, lo que uno tiene que hacer luego de haber solicitado el examen. Y ahora, finalmente, vamos a ver algunas cositas de errores y mayormente enfoques, ¿ya? ¿Cuándo se pide por exceso, por ejemplo? Esta es una de las mayores indicaciones, digamos, situaciones. Cuando no hay sintomatología, ¿no?
¿ya? O sea, cuando yo pido un examen, cuando el paciente no tiene sintomatología, no tiene tos, no tiene disuria, no tiene nada, ¿no? Lo que pasa, como te digo, a veces es muy difícil en los ambientes hospitalarios, en pacientes que son ancianos, que son poco sintomáticos, ahí es muy difícil. Si hay paciente que se desorienta, le pido un examen de orina. Doctor, ¿pero por qué le pide examen de orina si solo tiene desorientación? Ah, porque los ancianos no hacen a veces disuria o no hacen fiebre. Ok, entonces ya esa es una parte, digamos, más especializada y ya práctica, ¿no? Pero en general, si no hay sintomatología, idealmente no hay que pedir examen. ¿Ya? Esa es una error de exceso, ¿ya? Luego acá yo pongo esta frase siempre que me gusta decirle, todo está escrito, pongo acá, ¿sí? Todo está escrito. ¿Por qué? Porque, chicos, ustedes no, o sea, ustedes deben saber como estudiantes, y si no, hay un montón de información en la web, ya hay bastante información. Entonces, a veces nosotros, o sea, ustedes creen que no hay respuestas, pero sí las hay, porque como que casi todo ya está escrito ya. Entonces, por ejemplo, acá les pongo, busque artículos dirigidos, ¿no? Tengo una duda, busca un artículo de esa duda. El autor no la va a ver, sí la hay, va a ver el artículo, vas a ver. Por ejemplo, ¿no? Un artículo que acá te pongo, cero prevalencia de autoanticuerpos en población sana, ¿no? O sea, yo una revisé un artículo, por ejemplo, de qué porcentaje se presenta en población sana autoanticuerpos. O sea, ANA positivo, pero un paciente sano. Hay, ¿no? Anti-DNA o ANCA en un paciente sano, pero se presenta y no quiere decir que tiene la enfermedad. Entonces, hay un artículo, cero prevalencia. Ah, voy a ver entonces a ver qué paciente, o sea, se puede presentar de manera normal y no quiere decir que tenga enfermedad. Entonces, hay artículos para poder nosotros ver, ¿no? Y acá les sintetizo todas las razones de por qué uno pide, ¿no? Excesivamente, que a veces, digamos que no siempre depende, digamos, de uno, sino también de razones externas, ¿no? Médico legal, la medicina defensiva, que obviamente cada vez estamos más invadidos, ¿no? Por esto. O sea, es una realidad, ¿no? No es algo que, no lo veamos solamente como algo malo, ¿no? Que el doctor que hace esto es malo, no, es una realidad, es una realidad. Cada vez más, digamos, los pacientes, los familiares tienen el interés de tener ciertos resultados, tienen más información a partir de la web, pero obviamente información errónea, ¿no? Pero que obviamente compele al profesional a pedir a veces exámenes para defendernos, puede ser medicina defensiva, ¿no? Para evitar problemas médico-legales. Doctor, yo quiero que le saque tal. No, no amerita, pero en realidad, pero ¿y si le sale? Entonces, eso es medicina defensiva. No es correcto, obviamente, pero sucede. Eso es otra cosa importante, restricción del tiempo de consulta, ¿no? Doctor, ¿por qué a usted le gusta pedir exámenes, ah? Que a veces el médico no tiene tiempo en la consulta, porque le ponen un paciente y le dan un límite de 15 minutos o 10 minutos, ¿me entiendes? Tienes que ver 20 pacientes en 2 horas. Entonces, el tiempo limitado, ¿qué te hace? Que a veces tú pidas exámenes, ¿para qué? ¿No? Para poder, digamos, de alguna manera desligarte, o en todo caso, o pedirle algo, y bueno, a ver qué sale, y si, entonces, porque no tengo el tiempo suficiente para hacer la atención completa. No, es otra razón. Temor a la crítica por omisión, ¿no? En hospitales ausentes, por ejemplo, ¿no? Uy, que alguien me diga que no pedí esto, pues no sé en realidad lo que puede ser crítica por omisión. Cribados, ¿no? O sea, screening de pacientes. Presiones del mismo paciente, ¿no? Doctor, yo quiero que me saque este. No, pero no merita, pero bueno, ya estás bien. No, pero quiero tener la seguridad de que mi orina está limpia. Quiero tener la seguridad. Entonces, presión del paciente. ¿No? Presión del paciente. Curiosidad del médico, inseguridad del propio médico, del propio profesional, ¿no? Me siento inseguro, voy a pedirle por si acaso. Tácticas dilatorias, ¿no? Lo que le decía para quizás alargar el tiempo, ¿no? Yo le interconsulto a un especialista o cirujano y me dice, le digo, opérame, le digo, entonces el cirujano dice, le voy a pedir un examen, una tomografía, entonces difiero, ¿no? Dilato el tiempo, ¿ah? Lo demoro al paciente una semana más para que luego otra persona venga. Puede suceder por eso, tácticas dilatorias. Beneficios, bueno, eso obviamente es algo ilegal, ¿no? Actividad privada de algunos médicos, repeticiones injustificadas, facilidad de ejecución, como te digo, ¿no? A veces es tan fácil pedir un examen que digo, mejor le pido un examen antes que examinar al paciente. Ya le pido. Rapidez de resultados, ¿no? En vez de, no sé, hacer una anamnesis que puede 4 o 5 horas, mejor de frente le pido y ya en media hora me traen el resultado. Esa es una de las razones de sucesión. ¿Qué otras situaciones externas nosotros estamos, digamos, involucrados a veces? O sea, nos sucede, ¿no? Pacientes con morbilidades que no han sido estudiadas, ¿no? Esto es bastante frecuente. Viene un paciente y me dice, doctor, pero hace 6 meses que estoy en estudio de
un aneurisma que tengo es una comorbilidad que, es una enfermedad que no es la que estoy viviendo ahorita, pero que le falta ser estudiada y bueno, uy, mira, ¿no? Me compromete a mí. Ya, pues vamos a estudiarte ya. Pacientes con comorbilidades que no han sido tratadas, es el mismo asunto, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Pero ya estoy bien de la infección, pero el cirujano me tenía que operar de esta, el traumatólogo me tenía que volver a intervenir por un traumatismo que tuve, entonces, ¿no? Eso acá también es una situación externa a mí, al médico, pero que me puede alargar y me puede hacer que yo pida más exámenes, ¿no? Eso es otro factor importantísimo, miren. Deficiencia en la atención de consulta externa, ¿sí? Si la consulta externa fuera recontra eficiente, entonces yo no voy a estar pues preocupándome de sacarle todo al paciente, quizás, ¿no? Pero yo le digo, ya, mira, sales de alta y te ves pues acá en la consulta externa de gastro. Doctor, pero a mí la consulta me la dan en 6 meses todavía. O sea, si te vas de alta, recién te ven en 6 meses, sí. Y la responsabilidad sería suya si me pasa algo en esos 6 meses. Yeah. Entonces, ese es un déficit de la atención de la consulta externa que no me compete, que no nos compete, pero que a veces, lamentablemente, como les digo, nos perjudica y hace que pidamos ciertas cosas porque sabemos que en consulta externa nos lo van a hacer en un tiempo corto. ¿Ya? Entonces, estas son cosas que yo les digo porque en realidad suceden, está en los textos incluso, obviamente, ¿no? Y que como profesionales ustedes van a saber, ¿no? Requerimientos por asuntos laborales del paciente, ¿no? No, que su trabajo le está pidiendo que tenga tal prueba para demostrar que esto que lo otro. No, pero no requiere, no, pero el trabajo exige, ya. Datos erróneos o mentiras de informantes, eso también es algo bastante frecuente, ¿eh? El familiar te da datos erróneos, no, el paciente estaba bien, no tenía nada. Entonces, tú tienes ese dato y tienes que pedir a veces ese examen, ¿no? Nos ha pasado 1000 veces, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que el paciente tiene hemoglobina bajísima, 8. Entonces, bueno, tiene hemoglobina 8, pero seguro ya tenía ya. Señora, disculpa, su mamá tenía ya hemoglobina baja, ¿no? No, no tenía hemoglobina baja, nunca. Ah, ya. ¿Segura? No, no tenía. Oh, bueno, entonces tengo que estudiarle la anemia. Entonces ahí y a veces pierdo tiempo porque en realidad sí ya tenía, ¿no? De tiempo. Entonces, a veces tenemos datos erróneos o incluso a veces mentiras, esa es la verdad, ¿no? Y ya finalmente para acabar, entonces, ¿qué guías nos pueden ayudar, doctor? O sea, ya usted me ha dicho los problemas, ahora quiero saber qué leo, a ver qué puedo revisar. Mira, puedes revisar artículos de revisiones, ¿no? En cualquier revista. Mira, acá por ejemplo hay un artículo de revisión de una revista que es Medicine, me dice sospecha de hemorragia idea, ¿qué hago? Entonces acá están los pasos diagnósticos, ¿no? Tomografía cerebral, si me confirma que es una hemorragia subaracnoidea, le tomo un angiotem, si me confirma que es un aneurisma. Doctor, y si no es HCA, si descarto otra patología, le puedo hacer una punción lumbar. Entonces, este es un algoritmo, por ejemplo, diagnóstico, ¿no? Los algoritmos diagnósticos, eso nos ayudan bastante a poder pedir pruebas bastante dirigidas, ¿ya? ¿Qué otras guías, doctor? Entonces, en los artículos de revisión, pero también puedes estudiar la patología a fondo, y ahí vas a ver, obviamente, las pruebas, y también puedes revisar las guías de práctica clínica. Ahora, estas guías tienen, obviamente, diferentes niveles de evidencia, ¿no? O sea, cada guía tiene un nivel de evidencia diferente. Puede ser una guía recontra buena, puede ser una guía que, digamos, no es tan buena porque simplemente no es que la hayan hecho mal, sino que no hay evidencia, ¿no? No hay evidencia, o sea, no hay estudios que puedan sustentar las guías, ¿no? Acá les presento este artículo, por ejemplo, que me dice, cuando una pericarditis amerita un estudio de enfermedad autoinmune. Ah, ya ves, mira, o sea, ¿te acuerdas que te decía de que en los artículos hay todas las respuestas, ¿no? Ya, este es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una pericarditis y dices, doctor, ¿sospecho de autoinmunes o no? Ya, acá hay un artículo que te puede guiar. Entonces, hay artículos así bien interesantes que puedes revisar. Y las guías de práctica clínica, las guías de práctica clínica, digamos, me ayudan también en eso, ¿no? O sea, toda guía tiene su parte de diagnóstico y ahí te habla de lo que es laboratorio, ¿no? ¿No? Este es un artículo, por ejemplo, del Medicine, ¿no? Dice, este paciente con dolor de cabeza tiene migraña o necesita imágenes, ¿no? ¿Qué hace esta revista con este artículo? Mira, te hace una clasificación, digamos, de los criterios de diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, ese es un criterio Pounding, que me detecta si es una migraña o no. Entonces, las características de estos criterios, ahí me dicen el porcentaje de confianza que tiene para llegar al diagnóstico, ¿no? Mira acá que también hay unas
Hay estudios que han identificado ciertos signos. Estos estudios han identificado ciertos signos y síntomas que si se presentan, me dan un likelihood ratio, o sea, una posibilidad 3.2 para que sea esa enfermedad, ¿no? O sea, 3.2 veces de posibilidad de que se trate de esa enfermedad. ¿Ya? Estos estudios, mira tú, este es un estudio estadístico, ¿no? Esto es parte de medicina basada en evidencia, ¿no? Ya no solamente sabemos, digamos, de manera teórica, sino también de manera estadística, qué porcentaje, qué posibilidad hay de que sea la enfermedad. Y mira, justamente hablando de eso, acá te presento lo que es, por ejemplo, libros de medicina basada en evidencias, ¿no? La medicina basada en evidencias es obviamente una tendencia, una parte de la medicina que nos enseña que nosotros podemos tomar decisiones a partir de la evidencia, y la evidencia implica obviamente diferentes rangos de certeza, ¿no? De los estudios. Por ejemplo, vamos a ver acá esta es una pirámide de la evidencia en la cual me habla de que estudios en animales obviamente tienen muy poca evidencia. Yo de un estudio a partir de ratones no puedo sacar muchas conclusiones, y a medida que voy avanzando en la pirámide me encuentro con estudios como metaanálisis o revisiones sistemáticas que me van a poder ayudar y decir que una prueba o un tratamiento es más, tiene más evidencia y por lo tanto me va a ayudar más, ¿no? Entonces, como te decía, mira que hay algunos libros, ¿no? Incluso que han salido ya obviamente hace tiempo sobre ese tema, ¿no? Mira que hay un libro de diagnóstico físico basado en evidencia, ¿no? O sea, acá me habla un poco de lo que es los signos y síntomas físicos y a ver eso de ahí, qué tanta evidencia me da para cierta enfermedad, ¿no? Igualmente el tema del laboratorio, aunque este libro en realidad lo he revisado y no es muy práctico, en realidad, más que todo es teórico. Pero bueno, también hay seguro libros de esa naturaleza que cada examen de laboratorio tiene ya no solamente lo pongo como que sirve o no sirve, sino su nivel de evidencia, ¿no? Si me sale positivo, ¿qué tan porcentaje, qué tanta certeza me da de que esté ante esa enfermedad? Y esto es justamente un extracto de esos libros, ¿no? En realidad acá no es de un examen de laboratorio, sino es de examen físico, pero igual me parecía interesante, ¿no? Aplicación directa en signos, síntomas y resultados de exámenes auxiliares. Mira acá, por ejemplo, dice síndrome de Cushing, ¿no? Hipertensión, y acá te mencionan los estudios, ¿no? En el cual han evaluado esto, la sensibilidad que tiene, mira que es una sensibilidad bastante baja, la especificidad que tiene que es relativamente un poco más alta, ¿no? 83 a 94%, ¿no? Y el likelihood ratio, ¿no? El likelihood ratio es como una medición de riesgo, ¿no? Pero en este caso me diría simplemente que la prueba me ayuda 2.3, o sea, me apunta que sí es un Cushing, ¿no? 2.3 veces. ¿No? La Karen Luna, por ejemplo, mira que para Cushing tiene una sensibilidad del 98%, 41% de especificidad, o sea, no es tan específico, ¿no? Y también su likelihood rate. Entonces, así como tú, mira, acá, por ejemplo, lo que es el pulso paradojal, ¿no? En asma, ¿no? La severidad, si es más de 10, la sensibilidad es 52 a 68%, si es más de 25, obviamente la sensibilidad es más baja, pero la especificidad por ahí va, ¿no? Entonces tiene un likelihood rate mucho más alto, o sea, que me dice que este paciente tiene más severidad de asma. ¿Ya? Entonces ya esto de acá, digamos, la medicina basada en evidencias también es una prueba importante, es una herramienta para nosotros poder, digamos, ¿no? Quizás saber con un poquito más de precisión qué exámenes pedir y qué esperar, ¿no? Acá les pongo ya casi para acabar, les pongo, luego de muchos años de experiencia, seguimos aprendiendo, ¿no? O sea, eso es lo que, digamos, siempre vemos, ¿no? Yo tengo más años de experiencia, obviamente, que lo que tenía hace mucho tiempo, y bueno, pero aún así uno sigue aprendiendo de los casos, de los pacientes, ¿no? Cada vez que nosotros manejamos pacientes y vemos por ahí algo que se nos escapa, vemos ahí un examen quizás que no le teníamos tanta confianza y nos demuestra que en realidad es importante, o muchas situaciones, ¿no? Entonces, en realidad el aprender cada vez más nos va a llevar a disminuir la probabilidad de error, ¿no? A disminuir la probabilidad de pedir exámenes en exceso o viceversa, ¿no? A veces nos olvidamos de pedir unos exámenes básicos, o nos olvidamos simplemente de que un examen, digamos, su utilidad específica, ¿no? Porque ya no lo usábamos, o cuando uno deja de usar un examen, a veces obviamente se olvida, igual como terapia. Entonces, en realidad, los años de experiencia cada vez siempre te van a enseñar más. O sea, siempre la experiencia es una parte importante de la medicina. No todo está en los libros, ni todo está en la estadística, sino también en la experiencia que vas a tener con los pacientes, ¿no? Bueno, muchachos, ha sido mi charla, espero que les haya gustado, que les haya también servido un poco, y aquí les dejo mis redes por si gustan seguirme, en Facebook y en Instagram, donde por ahí publico algunas cosas de medicina y también de temas diversos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor de la Jara. Ha sido una clase bastante informativa. Ha sido bastante buena para introducirnos en general a todos los temas del curso. Y bueno, aquí ya también tenemos presente al doctor Renzo Rivas, que es el que va a dictar la siguiente clase. Antes de poder iniciar, allá, doctor de la Jara, parece que hay preguntas Sí. también. Ujú. A ver, Anthony Christian está alzando la mano. Ah, no, está aplaudiendo, disculpe. Ah, ya. Bueno, muy bien chicos, antes de poder iniciar la siguiente charla, sí les pediría por favor, les voy a habilitar por un momento esta opción de que aquellos que están con otros nombres que no son suyos, o sea, aquellos que hayan tenido que cambiarse de nombre para otras presentaciones, por favor, cámbiense a su nombre correcto, por favor. O sea, nombres y apellidos con el fin de que el doctor Rivas los pueda reconocer, ya que según nos han indicado, los va a hacer participar. Así que también atentos a su clase. Así que muy bien chicos, van a ver unos 5 minutitos más para que se vayan cambiando de nombre y creo que ya van a hacer la presentación del siguiente doctor. Me voy despidiendo entonces. Sí, doctor de la Jara, muchísimas gracias por su Muchas ponencia. gracias a todos. Espero, como les digo, que les haya servido. No olviden siempre de por ahí revisar los temas. Siempre el revisar temas, leer artículos y libros nos va a ayudar, como les digo, a potenciar los conocimientos, aumentarlos y desde luego disminuir los errores o obviamente las fallas que uno pueda tener. Así que en realidad la medicina es bastante amplia y uno nunca deja de aprender. Les agradezco a todos y bueno, mucha suerte con el curso. Nos vemos.